El día de hoy nos acompaña Fernando Alonso Montes de Oca Martín. En los últimos 10 años se ha dedicado a escribir poesía, crónicas, narraciones, cuentos, ensayos y novelas. Ha incursionado en el mundo de la fotografía y la cocina, donde destaca su gran amor y sensibilidad a las artes. Viajero insaciable del mundo, observador talentoso y libre pensador, hombre de familia y actuario de profesión. En 2001 representó al Museo Imaginario, dándolo a conocer en México. Para Fernando Montes de Oca, haber dejado el mundo de los logros materiales para vivir intensamente cada segundo de un día cualquiera, le ha dado una energía positiva que pretende compartir a través de sus actividades diarias. En el último capítulo de la primera temporada de Aplausos en el Huerto, bienvenido, Fernando. Señor, mi estimado qué gusto, Fernando, tenerte aquí. Pues mira, para mí es un gusto estar en un día como estos en este lugar, porque desde que me invitó Javier a venir quedé impresionado. Y como tú sabes, el proyecto de Huerto en Casa me encanta, me fascina. Lo sé. Y ver esta belleza más. Ya eres cliente de nosotros, entonces lo sé. Cliente, lo sé perfectamente. Y me ha gustado mucho. Qué bueno. Yo no soy mucho de hongos, pero compré unos honguitos ahí tipo ceviche, exquisitos. Y también mi esposa es muy fan de ustedes ya. Oye, Fernando, le platico a la comunidad que nos sigue cómo conocí a Fernando. La verdad es que, como él dice, tengo muy poco tiempo de conocerte, ¿sí? Y lo conocí por Javier. Entiendo que los dos juegan golf, ¿no? Jugamos golf. Juegan golf. ¿Y quién es más bueno que otro? Ay, pues lamentablemente él. No me digas. No lo vamos a soportar al buen Javier. Pues ya van 3 veces que te gana. Okay. Seguidas. Oye, y me da ventaja. Fíjate, un día me dice, oye Gustavo, fíjate que quiero que conozcas a Fernando. Nos está invitando a su casa porque Fernando quiere hacer un corto ahí de mi vida y todo esto, y ahí tuve la posibilidad de conocerte. Pero antes de entrar al tema, déjame decirte, ahí para bote pronto, así como sacando en el tenis, ¿sí? Entonces llego a tu casa, Fernando, y de repente empiezo a ver obra de arte, y me encuentro ahí obras de Monet, Van Gogh, Dalí. Y yo dije, ¿dónde estoy? ¿Sí? ¿Dónde estoy? ¿Sí? Y entonces platicando contigo, me dice, oye, Gustavo, ¿te gusta la pintura? Me encanta, pero pues a ver, dime cómo fue que llegó esto aquí a tu casa. Y me dice, ¿has escuchado alguna vez del concepto de obras falsas de autor? ¿Por qué no nos platicas qué es este concepto, Fernando? Pues es un concepto muy interesante. Ok. Y poco entendido. Ok. Un falso autor es una copia, pero que desde su origen se reconoce como copia, que la hacen pintores pues muy buenos, porque hacer una copia, inclusive yo lo considero que es más difícil que el original. Claro. Aunque el original trae la maestría y la época y el espíritu del autor, cosa que no trae la copia, pero desde el punto de vista imagen, pintura, pues son casi iguales. Sí, sorprendentemente iguales. Y de hecho, estos pintores, pues para poder hacer esas copias, necesitan estar enfrente de los originales por mucho tiempo. ¡Órale! Y con el permiso de los museos donde tienen las obras. Es lo que te iba a decir, o sea, quiere decir que con los museos que tienen las obras originales les dan permiso a los pintores, pero ¿a qué horas o qué? ¿O cómo es más o menos esta mecánica ahí, pues para poder entender? Cuando está cerrado el museo. Cuando está cerrado el museo. Sí, porque tienen que estar muy concentrados, muy enfocados. Tienen que copiar pincelada por pincelada, tienen que agarrar el color que usó el pintor originalmente. De hecho, hasta el lienzo lo tienen que preparar igual que como lo preparaban los pintores. Oye, Fer, ¿quiere decir que tienes más o menos idea de cuánto se pudieran llevar en reproducir una obra falsa de autor? Meses. ¿Meses? De las buenas.
porque Ok. hay otras. Sí, claro, sí, claro. Hay otras. Sí, claro. Inclusive, cuando tú visitas el museo, pues hay muchos copistas que copian de libros o demás y las hacen en distintos tamaños. Estas copias son tan buenas que se hacen 1 centímetro más chico que los originales. Me comentabas. Para que sean detectadas como copias sin ningún problema y no haya mal uso. 1 centímetro más chico que el tamaño original. Oye, porque incluso yo tuve la posibilidad de ver ahí en tu casa los certificados de autenticidad de la obra falsa de autor, ¿no? Así es. ¿Verdad? Y en la parte de, bueno, todos los cuadros, o la mayoría están firmados como firmaba el autor original, pero atrás viene el copista. Sí, sí. Y algo bien interesante, mucha de la obra pictórica en México son copias. ¿Por qué? Porque el arte de los grandes maestros españoles, que eran en las iglesias y religiosas, pues Entonces, fueron copiados para traerlos a México. Entonces muchas de las pinturas que tú ves en los monasterios, en las iglesias y demás, son copias de cuadros famosos de España. oye, ¿y la obra que ves en los museos también puede ser? ¿Se puede dar el caso que sean copias? Claro, y son las de estos señores. Son las de estos señores, ¿no? Sí. No, De porque hecho, el principal copista, el principal coleccionista de copias buenas es el Museo del Louvre en Francia. ¡wow! Le dan una consideración y una apreciación que mucha gente no le da a la copia. Y aquí en México también hay una apreciación a la copia por lo mismo, porque estamos llenos de copias de cuando éramos colonia de España. No, qué interesante. Pues yo quise abrir boca con este tema. Fíjate que cuando iniciamos este proceso y este ejercicio de comunicación, este podcast, que ya tenemos varios episodios grabados y ya todos se han publicado en nuestras diferentes plataformas, siempre dijimos que aquí este espacio sería para conocer la historia de cada uno, ¿no? Y platicando contigo en días pasados, tú decías, todos tenemos una gran historia que contar, ¿no, Fernando? Así. Todos tenemos una gran historia que contar. El problema no es la historia, porque siempre hay historias en todo ser humano. El problema es que la cuenten. Que la querramos contar, ¿no? Que la quieran contar y la cuenten. Ajá. ¿Y qué se hace con esa historia? Bueno, antes los mayores le contaban las historias a los menores, a sus descendencias, y se hacía historia. Y es un aprendizaje. Y los mayores eran respetados por la comunidad porque contaban las historias que estaba llena de experiencias que servían para que los jóvenes aprendieran a entender al mundo de esa época. Y era la forma como hemos seguido evolucionando, ¿no? Y vamos dejando testimonio también, ¿no? Es la mejor forma. Porque para que uno entienda el presente, necesita saber qué pasó en el pasado. Claro. Y una vez que sabes lo que pasó en el pasado, puedes entender el presente, pero además puedes visualizar el futuro. Claro. Si no conoces la historia de tu familia, del país, de la empresa, de lo que tú quieras, pues no vas a poder sentir o apreciar tu presente y mucho menos vislumbrar el futuro. Fíjate qué interesante. Ahorita te comentaba que voy a la mitad porque es un mamotreto así. Ray Dalio es el dueño del principal fondo de inversión que hay en el mundo hoy en día. Es más, él lo conocen como el Steve Jobs de las inversiones. Y uno de sus libros que se llama Principios, él habla cómo fue depurando su metodología de tal forma de ser mucho más asertivo. Porque no solamente ha sido muy asertivo con las crisis, por ejemplo, en Estados Unidos. La crisis inmobiliaria, él desde antes dijo que se iba a dar una gran crisis, pero no le creyeron, ¿sí?
Y la única forma que él encontró, y así ha depurado su método, Fernando, ha sido revisando la historia en las crisis pasadas. Claro. Porque él dice que es cíclico. Claro. Y es exactamente cíclico. Y entonces esto me trae a decir, a ver, no hay forma que podamos ser como humanidad mucho mejores seres humanos si no conocemos de qué está pasando ahorita, de un diagnóstico adecuado, Fernando, pero sobre todo de la revisión del pasado, para aquellos que no les gusta la historia, ¿no? Lo que pasa es que como se vivía antes, se sigue viviendo ahora, nada más que con distintos mecanismos e instrumentos. Es correcto, ¿eh? Desgraciadamente el hombre sigue siendo el mismo. Ajá. No ha cambiado mucho el hombre, han cambiado los instrumentos, las formas, los pareceres, pero sigue siendo un mundo de intereses, sigue siendo un mundo de poder, sigue siendo un punto de clases. De clases, ¿no? Tristemente, claro, no hemos cambiado mucho. Claro. En ese aspecto. Oye, Fernando, bueno, déjenme decirles, solamente fue para abrir boca. Entonces, en la medida que yo conocí, que tuve la posibilidad y el honor de que me invitara a su casa Fernando y de entrada a conocer estas obras, y luego empecé a ver con él, y a bote pronto le dice Javier a Fernando, oye, Gustavo sí lee. Le dije, pues fíjate que desafortunadamente encontré el hábito de la lectura más grande, muy grande, ¿no? Pero sí me he hecho más o menos un buen lector y leo pues más o menos de lo que me cae. Y entonces para mí era la posibilidad de tener cuando menos 3 libros gratis. ¿Qué me regalaste, Fernando? Y nos regaló uno Oye, de ellos. regalé el poemario, que es un librazo el poemario. Luego me regaló otro libro que se llama 7 días con mi hijo, ¿sí? Y ahorita estoy leyendo El viejo mochilero. Pero ¿qué les quiero decir? Entonces yo decía, a ver, Fernando es coleccionista y tiene un lote de obras falsas de autor. El cuate es escritor. Y luego conozco su casa y tiene como un set de cocina. Me entero que tiene un canal de cocina, que escribe. Y luego me dice, Gustavo, fíjate que además me han grabado mis poesías y me pone este declamador extraordinario. A José Cosío. Sí. A José Cosío me pone la poesía y dije, wow, no, Dios, yo lo tengo que tener en el podcast. ¿Por qué, Fernando? Porque tienes una gran historia que contar, ¿sí? Porque aquí nunca damos consejos, pero sí nosotros les decimos, pues abrimos nuestro corazón y decimos cómo nos ha ido en la feria, ¿no? Y parecería que a ti en la feria te ha ido muy bien. Entonces algo has hecho bien, Fernando. Pero luego además, por si fuera poco, me entero que te retiraste a los 50 años 50. de tu vida profesional, exitosísima, Fernando. Y ahí quisiera ir. ¿Cómo es que siendo un profesionista, primero, cómo te llegaste a convertir muy pronto en un profesionista muy exitoso en un mercado, yo no sé si en ese momento altamente competitivo, ¿sí? Que tenía que ver con los reaseguros de la industria aeronáutica? No lo sé si en ese momento o en ese momento encontraste ese nicho, y son varias preguntas y te voy a dar el micrófono para que todo lo que quieras, ¿sí? Pero ¿cómo incursionas en una industria donde no todos incursionan? Después tienes la posibilidad de hacerte un profesional altamente exitoso con una empresa muy interesante, incluso transnacional y con inversionistas de otros lados. Y luego cuando todos estamos buscando llevar a nuestras empresas a la cúspide, decimos, hasta la vista, baby, y me quiero hacer productor o cineasta, quiero escribir poesía, quiero tener mi canal de cocina y quiero hacer fotografía. A ver, pues, ¿de qué se trata, mi buen Fernando, man? Bueno, tú ya viste una de mis cortos. Sí, lo acabo de ver. De una serie que es Cuenta tu historia. Cuenta tu historia. Bueno, primero yo creo que yo soy mexicano, con sangre española. Mi mamá fue exiliada por la Guerra Civil Española y después tuvo que sufrir la Segunda Guerra. Cuando sale de España queda 3 años parada, sin poder moverse, en Marruecos. Okay. Y después ya llega a México. Ella salió de España con la custodia de su madre, ya grande. Bueno, grande en esa época, 60 años. 50, 60 años, sí, ya eran muy grandes, sí. Y con una hija de su hermano de 2 años.
y tuvo que sobrevivir y hacerse cargo de ellos. Mi abuela murió en Marruecos, Ok. y ella ya llegó a México con la niña. Entonces tengo la nacionalidad mexicana y la nacionalidad Ya española. española. Y bueno, tengo dos corrientes de forma de ser. De pensamiento, dirían los Pensamiento, la española Sí. y la demás. Sufrí bullying de niño porque me hacían usar pantalón corto y todo el mundo se burlaba de los niños del pantalón corto. Apasionada mi mamá de la cocina, Ok. y yo aprendí a hacer cocina a los 8 o 9 años y adornarla. Me gustaba adornar mis platillos y se los mostraba y les daba envidia a mi hermano y a mi mamá y demás. Ahí empecé a cocinar, vamos Ok. a decir. Después, cuando a mí me ponen un desafío, lo acepto y trato de lograr o cumplir con ese desafío. Todas las fiestas en mi casa por mi mamá eran paellas y esto y lo otro. Tortilla española, Tortilla española. Mis primeros platillos para demostrarle a mi mamá Era la tortilla paella y la tortilla española. Y las empanadas de atún o los país de atún, etcétera. Saludos a los amigos del Bar Sella. Buen lugar, Bueno, el Bar Sella. y lo Son que clientes uno de come nosotros. de chico, pues es el plato más delicioso que nunca vas a poder imitar. Okay. Inclusive hicieron concursos de tortilla y bla, bla, bla. Entonces ahí nace mi papá era un ávido lector, y creo que te ganaba. Sí, no. Un libro por día. No. Voraz, no había. Él leía prácticamente desde que 5 horas o 6 diarias, pero a una velocidad impresionante. Y si no acababa el libro no se dormía 2, 3 de la mañana. Pero aunque él tenía compromisos profesionales, era muy respetado porque era asesor de muchos Funcionario. secretarios de Estado. No tenía horario. Siempre dijo que a él no pagaban por tiempo, sino por su inteligencia, y era muy inteligente. Se hubiera llevado bien con mi padre. Mi padre decía, trabajo que no da para llegar a las 11 de la mañana. Y era un tipo también brillantísimo, inteligentísimo, ¿no? Él llegaba a la 1. Fíjate, no, se hubiera hecho buen cuate de mi padre, ¿no? Y con él también yo tuve mucha cercanía, recorrí muchas galerías, porque yo casi todos los sábados iba con él al centro, porque él despachaba en el edificio del gobierno de la Ciudad de México. Sí, del Zócalo. Del Sí. DF. Entonces recorría galerías y veía yo esculturas y demás, y me encantaba. De ahí el gusto por el arte y la pintura. Y también a mi mamá le gustaba mucho, ¿no? Los dos eran apasionados del arte. Entonces de ahí el gusto por la comida. Doña Juana. De ahí el gusto por la lectura. Yo leí mucho de joven, mucho. Y muchas biografías. Me encantaban las biografías noveladas. De ahí viene el gusto de la historia. Y bueno, tuve una infancia feliz, vamos a decirlo así, bien. Clase media, no clase media, pero bien, hasta que me enfermé. Tuve una enfermedad grave a los 15, 16 años, que me apartó un poco de mis amigos y del entorno. ¿Una enfermedad que puso en peligro tu vida o a este nivel? Ok. Pero la superé. Ok. Y yo tenía facilidad para las matemáticas. Después me di cuenta que no eran las matemáticas, sino la aritmética. Okay. O la lógica, ¿no? Eres actuario, ¿no, Fernando? Soy Eres actuario. Pero uno de los primeros actuarios en México estaba casado con una prima postiza mía. Y yo había pensado ser ingeniero, pero me di cuenta que los ingenieros eran más físicos que matemáticos. Sí. Y dije, en la madre, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces salió el tema de los actuarios, hablé con mi primo y me metí a la carrera de actuario. ¿En dónde la estudiaste? En la UNAM. En la UNAM. Era la única universidad que se daba la carrera de actuario, que se había iniciado en el año de 1950, que yo nací en 1950. Entonces me metí a estudiar,
yo fui un muy buen estudiante en la primaria, regular en la secundaria. Pésimo en la No pésimo, pero regular en la preparatoria. Qué ganas de demeritar. No. Pero sabes que dominé muy bien el billar y el dominó. Y el pocarito. No. El póker lo aprendí desde los 7 años. Lo sé, porque también tienes tu afición ¿sí? por el juego, ¿no? Y ellos jugaban a horas. Sí. Ellos eran. Tienes ahí un salón precioso para jugar. Y había que pagar. Órale. No, nada de que juego y... No, nada. Entonces, de pellizco, pero pagar. Ya te enseña que en la vida se aprende, se gana y se pierde. Ok. No hay nada que no tenga problemas o que no tenga pérdidas. Siempre va a haber una pérdida y si la sabes manejar y controlar, pues vas a salir reforzado. Y eso fue mi enfermedad, salir reforzado. Entro a la carrera de actuario, pues yo no era así, que digas la maravilla. Tenía un amigo mío que sí era la maravilla de la preparatoria. Yo estudié en el Centro Universitario México. Uh-huh. También me metieron las ideas maristas y religiosas que deseché con el tiempo. De hecho, te describes a ti mismo como libre pensador, ¿no? Soy libre pensador. Okay. Ahora. Ok. Y estamos en la primera clase de seguros, que la carrera de actuario o el actuario se origina como un estudioso de las actas de defunción, para poder proyectar la expectativa de vida, los riesgos de muerte, etcétera, etcétera. Y el maestro titular dice que necesitaba un ayudante y de repente veo que yo levanté la mano y vi mi mano y dije, no más, ¿qué estás haciendo? Porque yo no era de ese tipo, ¿no? No era de los que se dedicaba a eso, en las escuelas de ayudar y eso, no, yo era un poco... ¿Pero qué sucedió ahí? ¿Te llamó demasiado el tema? O sea, algo interno dijiste, yo quiero estar ahí, ¿o qué? Yo nada más vi mi mano. Bueno, ya aprendí, sí, claro. Y había otras 3, 4, pero me eligió a mí, pues ya ni modo. Ya claro. O sea, claro. Le digo, bueno, sí, profesor, pero eso de ser ayudante, no, nada más que tomes lista y que hagas y que me ayudes a ordenar papeles. Bueno, así sí le entro, ¿no? Al mes me dice, no voy a venir el viernes de la próxima semana y quiero que tú des la clase. Que yo dé la clase, pues está usted loco. Si yo estoy tomando la clase, ¿yo cómo voy a dar una clase? Pues la das porque la das. Ponte a estudiar. Pues di la clase. Obviamente me puse a estudiar y pues leí de memoria lo que otros no habían leído, pero así que yo pudiera dar una clase, pues no. Pero fue un desafío que vencí. Claro. Porque ¿cómo defendí? Las circunstancias te orillaron y tú mismo la tomaste y saliste de tu área de confort y dijiste, tengo que entrar. Entonces me convertí en su ayudante y tuve que luchar contra mis compañeros de clase, que obviamente me veían feo. Sí, claro. Yo hubiera hecho lo mismo. Entonces yo hubiera dicho, no puede ser que uno de mis compañeros nos dé clase. Entonces se acostumbraron porque se acostumbraron. Y además yo ayudaba a calificar. Uh-huh. La libré bien con mis compañeros, se acostumbraron y ya en el siguiente semestre ya fui ayudante de la siguiente generación y al tercer semestre ya era ayudante oficial. Todo eso me ayudó mucho a desarrollar. Claro. Y me encantaba enseñar. Claro. Porque yo fui también profesor de matemáticas de muchachos de 12, 14 años. Sí. E inclusive un día hablé con el papá de una de ellas y le dije, no puedo seguir enseñando a su hija porque no quiere aprender. Pero oye, pero tú sigue, le estás ganando tu dinero. Sí, no, pero yo quiero enseñar, no ganar dinero. Y no seguí. Bueno, seguí en lo de la universidad, en la ayudantía, ya con sueldo y todo. Y en el último año me di cuenta de que no me gustaban las matemáticas. ¡Wow!
Porque una cosa es la aritmética y el álgebra y todo eso y otra. Y acabé, pero a su vez, ese maestro que fue con el que yo era ayudante y que fui su ayudante oficial y recibía sueldo y demás, era el jefe de la carrera. Entonces, él me dijo, haz tu tesis sobre el seguro de aviación. Ok. Sobre el seguro de aviación. Él te lo propuso, él te propuso el tema. Me propuso el Ok. tema. Dije, va. Y empecé a hacer mi tesis sobre el seguro de aviación, pero a la vez me dijo, vas a ser el titular de la materia de legislación de seguros. Entonces, ¿yo por qué voy a ser el titular de la materia de legislación? Porque tu papá es abogado, que te enseñe. Pues me la eché otra vez. Oye, qué buen mentor ese maestro, ¿no? Ah, sí. Súper mentor, Además, ¿no? ya éramos mentor y amigos. Por eso te digo. Y compadres. Fíjate. Y hasta la fecha lo somos. Él sigue todavía con vida. Ah, sigue con vida. Sí. Ok. Y fue el profesor que duró más años en la carrera de actuar. Okay. Y tengo otras muchas historias que contar alrededor de eso, pero no se podría acabar. Sí. Entonces y empiezo a hacer mi tesis en la carrera de el seguro de aviación y me encuentro que pues no había mucha bibliografía o cero en español. Entonces, Sí. tenía que encontrar libros en inglés, pero a mí no se me daba el inglés. Entramos a la escuela, mi hermano y yo juntos, y él llegó a ser mi maestro porque a mí no se me daba. Empezamos juntos y se hizo maestro y yo no se me daba. Entonces a meterme al inglés y hacer mi tesis y a buscar fuentes de información. Y para hacerlo corto, pasé por varias dependencias de gobierno, Pemex y la aseguradora del gobierno, y ahí decidí que era en aquel entonces que era aseguradora Hidalgo mexicana. y después se convierte en aseguradora Hidalgo, ¿no? Hidalgo era para los seguros de vida. Y Ah, es cierto. Mexicana para cierto, los seguros es de cierto. daños. Oye, ¿cómo? Pero me interesa muchísimo ahí, en qué momento dices, voy a poner mi empresa y toda esta parte. Bueno, ahí Terminas- decidí que yo no podía trabajar en el gobierno. El gobierno, sí. El dispendio en Pemex era terrible, Sí. tiraban dinero, había profesionistas llevando documentos de un lado Sí, como mensajero. sí. Dije, no es mi... Sí. Yo entré a Pemex porque el director de Pemex fue auxiliar de un secretario de Estado y mi papá había sido su asesor y le pidió que me recomendara. Llegué a Pemex con la carta de recomendación, esto, lo otro. Me recibe el director en ese Edificio. bueno, en esa planta, que era toda la planta de la torre de Pemex. Se sienta y me dice, ¿me puede hacer un favor, señor Montes de Oca? Señor director, ¿qué favor le puedo hacer? Yo vine a pedirle a usted un favor, pero requiero que usted me haga un favor. Sí, lo voy a admitir y demás, pero tengo un problema con el sindicato. Entonces lo voy a mandar al Instituto Mexicano de Petróleo y de ahí lo comisionamos aquí en Pemex, en donde usted quiera. Bueno, en esa época todavía yo pensaba en las matemáticas y demás, y dije, bueno, que la gerencia de administración, bla, 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 estadística, había una gerencia de estadística, y ahí entré. Después dije, ya no, ni más. Y fui otra vez y me dieron cita con el subdirector de finanzas, Miguel de la Madrid. Nada más. A hablar con él. Yo tenía 21 años. Hablar con esa gente, pues está cañón. Y pedí que me mandaran el departamento de seguros y fianzas. Pues igual. Y llego con el jefe y me puede decir, ¿le puedo pedir un favor? Pues usted diga, no quiero que se siente con todos los de allá abajo del sindicato, siéntese aquí afuera de mi oficina con mis 2 asistentes. Después le volví a pedir otro favor, que me comisionara aseguradora mexicana, porque él era del comité. Ya, me mandó a aseguradora mexicana y ahí obtuve datos tanto en Pemex como en aseguradora mexicana de
de cómo aseguraban los aviones de Pemex y Mexicana y el reaseguro y bla, bla, bla. Y después surgió que yo entré a la Universidad de las Américas a estudiar la maestría, pero también me hicieron profesor, porque yo ya había dado distintos seminarios y clases. Y uno de mis compañeros trabajaba en una empresa dedicada al reaseguro de aviación. Okay. Y entonces me dijo que sí me daba información. Y fui 1 o 2 veces, me dio cierta información. A la tercera vez me dicen, pues lo lamentamos, pero ya no lo puedes recibir. ¿Y por qué? ¿Qué hice o qué? Murió. Hace 3 días murió en un aeropuerto. Pero el señor fulano tal quiere verlo. Me ve el señor fulano tal y me ofrece trabajo. Y esta empresa era la multinacional más grande en seguros de aviación en América Latina, porque el fundador de la empresa había sido uno de los pioneros del seguro de aviación, el señor Parker, que fundó Parker & Company, y era el que manejaba los seguros de Pan American. ¿Y tenían oficinas aquí en México? Es que Pan American tenía todas las líneas aéreas de Latinoamérica, y por eso tenían gran poder en cuanto al mercado y demás. Entonces me ofrecen el trabajo, yo estaba por entrar al Grupo Nacional Provincial y me ofrecen el doble de sueldo y obviamente pues no había mucho que pensar. ¿Dónde firmo, no? Así es. Y entré ahí, a mediados del 72, me recibí en diciembre del 72, fui el actuario 173 en México. Oye, ¿no tienes una idea de cuántos actuarios hay ahorita en México, más o menos? Pues no habrá más de 2,000. Ah, no habrá más de 2,000. Okay. No tengo idea. Ok, pero fuiste el 173. Y pues empecé, me asignaron con el contador, a los 2 meses ya era yo su jefe y al año ya era el gerente de la oficina. Había el director, el presidente director y yo el gerente. Entonces yo ya tenía derecho a ir a las fiestas de fin de año al University Club. El club universitario, que todavía existe. Reforma, que todavía existe. Bueno. Cliente de nosotros también. Ah, pues mira qué interesante, porque yo soy socio vitalicio. Con Tortillas Mateo ahí le surtimos. Bueno, yo soy socio vitalicio. Tengo muchos años surtiendo. Porque yo entré al University Club en el año 76. Okay. Y cumplí los 30 años, pero no tenía la edad. Sí. Okay. Pero soy socio vitalicio, pero hace mucho que no voy. Pero el tema del University Club es que iban los directores nada más a la fiesta de fin de año. Porque yo soy un agente sensible. Y se me hacía ilógico que una festividad o una fiesta de ese tipo no fueran los colaboradores. Que además no eran muchos, éramos 7, 8 en esa época. De una empresa, porque eran 2 empresas y otros 20 en la otra empresa. Oye, déjame hacer un paréntesis aquí. Cuando dices que eres un agente sensible, yo tuve la posibilidad le recuerdo ahora cuando me regalaste los libros, revisé el poemario y ahí tienes, ahí relatas varias historias en forma de poesía, ¿no? ¿Sí? Y tienes varios muy interesantes. Es la señora que vende artesanía en la calle, no sé si tienes un hornillero o tienes, no sé. Un limpiabotas. Un limpiabotas, Fernando. Deseo cumplido. ¿Sí? Deseo cumplido. Entonces, si algo me llamó es que encontré, no solamente en la novela de 7 días con mi hijo, sí, en el de Viejo Mochilero, sino en el poemario, siempre veo ahí el tema de una gran sensibilidad con algunos personajes que forman parte de nuestra vida diaria, sí, que pues no son los más beneficiarios de muchas cosas, ¿no? Siempre tú escribes con mucha conciencia social, pues.
Porque son los invisibles. Son los invisibles, Y ¿no? yo De sí esos los invisibles, veo, sí. y yo sí los vi. Ok. Y lo digo esto con decir, oye, pues porque los colaboradores tienen que ir a la fiesta de fin de año, ¿no? Sí. En eso encuentro, si hay un hilo conductor entre todas las cosas que he revisado tuya, eso lo encuentro. E incluso el corto que acabo de ver en la semana pasada, ¿sí? ¿Cuál es el título? Peligro en casa. Peligro en casa, tocas un tema, el tema de abuso de menores. O sea, siempre son esos temas los que están presentes, ¿no? En toda la parte que estás desarrollando, Fernando. Sí, porque me contó la historia, Ok. el menor que tuvo esa experiencia. Pero perdón, te saqué ahí un poco, me estabas platicando. Seguramente vas a llegar. Ya que El poemario, pásanoslos. ya no lo sigas regalando. No, ya no. Ya no. Aquí está. Sí, es este. Personajes cotidianos, poemario fotográfico. Es verdaderamente interesante. Verdaderamente interesante. Bueno, y te traje otro. Ajá, ese no lo conozco. Valentina y la gota de agua saltarina. Ok. Es un relato sobre el agua. Sobre el agua. Oye, Fernando, y te haces, ¿en qué momento te haces empresario y empresario muy, muy exitoso? Bueno, pues yo hice crecer a la empresa bastante porque el que era mi jefe era un gran vendedor, pero un pésimo administrador. Ok. Y no muy técnico. Hicimos muy buena mancuerna y la empresa nos hizo socios Los hace socios. en esa empresa porque la empresa original fue vendida a otra empresa multinacional más grande que absorbió a esta empresa y esa era la primera empresa de seguros y reaseguros a nivel mundial. Wow. Y cuando se hizo el cambio de dueño, en el cambio nos hicieron socios para evitar que hubiera un problema. Sí, claro. Y que ustedes se fueran, ¿no? Que Así se fueran es. y perdieran aquí el control que tenían del mercado. Y llegamos de 8 a 10 empleados, ya teníamos 40, 50. Y de 50, en el año 87 éramos 130. Okay. Pero el año 87 marcó un desafío profesional muy importante. La crisis, ¿no? No, los gringos, era una empresa gringa, decidieron que ya no querían oficinas en América Latina. Y les dijimos, bueno, pues, si no quieres América Latina, pues ok, pero nosotros damos utilidades, ¿cuál es el problema? No, es que ya no salimos de América Latina. Bueno, te la compramos. O sea, los argumentos de peso era un tema de mercado, de rentabilidad. Pues Rentabilidad para la rentabilidad que estaban esperando ellos. No que no fuera rentable América Latina, ¿no? Los gringos cambian de opinión para ciertas cosas. Además, acuérdate que América Latina es el patio trasero de Estados Unidos, no les importa tanto. Entonces, se hieren sensibilidades y compromisos porque llegamos a un acuerdo de compra-venta y el día que ya se hacía el traspaso nos dijeron que se cancelaba el contrato porque la junta directiva no había querido eso. Pero como soy un hombre previsor y ordenado y disciplinado, yo ya tenía una casa que habíamos rentado previamente por si acaso. Y esa casa tenía un elemento indispensable para que pudiéramos operar Telex, que no era fácil de conseguir Telex, y esta casa tenía 2 Telex. Cancela. Para los jóvenes que nos escuchan, que la comunidad de nosotros son muchos jóvenes, ¿qué era el Telex? El Telex era el aparatito que era una cintita que tú perforabas y lo mandabas y llegaba tipo telégrafo a Londres o a cualquier parte donde hubiera un Telex. ¿El antecedente del telefax? No, porque aquí tenías que hacer toda la talacha. Ok. Entonces yo le dictaba a mi secretaria hacía la cintita y en la noche llegaban los operadores porque se pasaban toda la noche mandando las cintitas, porque hay que pasarlas por la máquina para que lo recibieran al día siguiente. Bueno, cuando lo recibían cuanto antes en el otro lado. Entonces era indispensable el Telex. Okay. Sin Telex no podíamos funcionar. De los 35 empleados que teníamos, empleados ejecutivos, se vinieron con nosotros 34. Ok.
sea, tú estabas listo por si se caía la operación. Y les duplicamos el sueldo. Wow. Fue un elemento a nivel mundial, porque el 95% de la cartera nos siguió a nosotros. Y nos hicimos socios de una firma inglesa. Y con esa firma inglesa pactamos que nos compraran las acciones en 5 años y nosotros elegíamos el año en que iniciaba la venta. Y con una fórmula en que se... Sí, para poder de mercado, sí, etcétera, para poder etcétera. evaluar la empresa. Pues algo sabías de numeritos, ¿no? Sí. Y de evaluaciones de Y empresas. eso fue en el 87. Es lo que te iba a decir, 87. ¿Cuántos años tenías, Fernando? 46. No, 87, tenía 37. Sí, es lo que te iba a decir. 37 años. Y eso que soy. Oye, 37 años y estabas jugando ya en las ligas mayores, en una industria, ¿no? En esa industria. Muy mayores. Sí, claro, pues por eso te digo, las ligas, después de las ligas, para hacer una analogía con el béisbol, es las ligas mayores y las ligas mayores, no hay más para arriba. Pero aparte, Sí, fui creativo, sí. fui muy administrativo y ordenado, que Ok. eso le complació mucho al mercado, que era un desastre. Uh-huh. Y fui muy creativo porque yo traje a México, por primera vez, las pólizas a todo riesgo. Las pólizas a todo riesgo son, te cubro todo excepto lo excluido. Las pólizas en esa época eran a riesgos nombrados, te cubro nada más esto y todo lo demás está excluido. Sí, al revés, justo. Al revés. Exactamente lo inverso. Pero además las traje a primer riesgo. Oye, pero ese esquema, ese modelo de pólizas, ¿ya existían y tú las tropicalizas a México o las desarrollas tú? Yo Las tropicalizaste y para el mercado. Tropicalicé. El primer cliente que la aceptó porque le ahorramos mucho trabajo administrativo y dinero fue Teléfonos de México. Y el segundo fue Pemex. Oye, tú ahorita decías, yo fui muy organizado y ordenado y todo. ¿Tú te consideras más administrador, más controlador que creativo? ¿O dices, pues tengo de las dos, caray? ¿Por qué me haces eso? Oh, bueno, pues, a ver, es que las generaciones, hoy hay tantos conceptos que se manejan. No, oye, pues si tú eres bueno para algo, ahí refuerza esa parte y la otra parte no es importante. Y resulta que bueno, pues en la vida hay formas de luchar, desde que puedes luchar con las manos o con más preparado y todo, pero yo sí sigo pensando, Fernando, que en la medida en que uno integralmente, profesionalmente es mejor, pues los resultados son mejores. Tú dices, yo era muy buen administrador, muy buen controlador, ejecutaba bien, pero también era creativo. Y actor. Además eres actor. Es correcto. Oye, Tuve que actuar con mis compañeros. No, y después ahora, oye, pero ahora eres literalmente eres actor. El día que estuvimos ahí en tu casa y vimos, me pasaste un corto que se llama El Fayuquero, ¿o cómo se llama? La Fayuca. Fayuca. La Fayuca, para quienes no conocen de la Fayuca, hoy las nuevas generaciones creen que todos los productos, que México y el mundo siempre estuvo abierta con las fronteras. O sea, recuerden que la economía eran economías cerradas prácticamente en todo el mundo, ¿no? Entonces, si tú querías conseguir chocolates hoy de esas marcas famosas, tenías que mandarlos traer. Si querías ropa de Estados Unidos, tenía que ir gente que cruzaba la frontera de manera ilegal, porque era ilegal, ¿no, Fernando? Y traía ropa y artículos Era contrabando. eléctricos, contrabando. Y aquí se vendía y hubo gente que de veras hizo mucha lana y le fue muy bien, pero traía contrabando. Hoy, pues prácticamente con una economía globalizada, pues tenemos prácticamente de todo, ya no hay necesidad de viajar. Pero había muchas amas de casa que complementaban su gasto haciendo Fayuca. No todo era un contrabando grande, era un contrabando a hormiga. Hormiga. Y que cundió por muchos hogares. Bueno, y ahí Fernando actúa en ese corto, ¿no? Muy interesante el corto de Fayuca. Muy, muy interesante. Como tuve que actuar con los directores generales de empresas que me llevaban 20 o 25 años. Y yo era un chamaco de 20 y tantos. Oye, Fernando, y entonces, fíjate cómo no. Fíjate, te encuentras un mentor que te haces
su auxiliar dando clases, después él te dice, oye, pues tu tesis hazla en este tema, después empiezas a incursionar en el tema de los seguros, de los reaseguros para la industria aeronáutica, después te vinculas con esta empresa, después quieres comprar o te quieren vender o hay una promesa de compra que no cumplen estos amigos, raro, ¿no? Que no cumplan los americanos, raro que no cumplan, ¿no? Sí. Y tú dices, por otro lado, ya les armas una oficina aquí paralela por si acaso se rajan, y dices, me quedo con este mercado, ¿no? Así das un golpe. Ha sido la tesis de actor más leída y se hicieron 7 o 8 publicaciones de mi tesis. Okay. Porque además... Oye, ¿tú sí hiciste la tesis o también te la escribieron? Ya ves que luego ahora se... La hice yo, pero a mucho orgullo el que hizo la corrección de estilo y ortografía y demás fue mi papá. Porque yo tuve un gran defecto de chico. Yo no le había sentido ni a los puntos ni a los acentos. Pensé que era un desperdicio de tinta. Oye, tú lo dices. Pésimo. Oye, tú lo dices en uno de tus libros, lo comentas ahí, que dices que cuando terminaste el borrador, lo que hiciste fue compartirlo con algunos amigos, ¿no? Sí, y que tristemente las observaciones que te hacían eran observaciones de forma. Que no te hicieron llegar observaciones de fondo, Fernando, y que dices, eso, digo, está chido por mis amigos y todo, pero eso refleja mucho cómo pensamos. Nos quedamos en la forma y no profundizamos en el fondo. Lo que tú querías que te dijeran, oye, este tema sí o no coincido en lo que planteas, ¿verdad? Como yo fui profesor de muy joven y he enseñado a mucha gente, y mucha gente en la industria del corretaje de reaseguro trabajó conmigo, y son de las firmas más representativas actualmente, que no me siento muy orgulloso de eso, pero bueno, es un dato. Pero yo insisto mucho en que hay que ver el fondo, no la forma. Okay. Y normalmente la gente se va por la forma y no el fondo, y entonces pierden el fondo. Claro. Y cuando tú pierdes el fondo, pierdes la esencia de lo que estás viendo. Claro. Es como un cuadro. Tú admiras el cuadro y te puede gustar el color, la pincelada, el tema, lo que sea, o no gustar. Pero tendrías que remontarte al fondo. ¿Quién es el artista? ¿Cómo vivió? ¿Por qué pintó? ¿En qué época lo pintó? Claro. Y por qué situaciones pasaba? Y en ese aspecto, para mí, uno de los más interesantes y que me gusta muchísimo su pintura es Van Gogh. Uh-huh. ¿Por qué? Porque fue una vida muy sufrida, que no vendió un solo cuadro, que su hermano le compró 2 o 3 para decirle para que no se sintiera mal, claro. Pero lo mantenía. Sí, claro, claro. Tuvo una relación muy estrecha con el hermano. Uh-huh. Sufrió mucho en su vida. El hermano era un corredor de arte exitoso, y murió a los pocos meses que Van Gogh. O sea, Sí, la relación. Otro que me gusta y me encanta su historia y es Modigliani. Sí. Modigliani. Que dicho sea de paso, también tienes obra ahí de las falsas de autor de Modigliani. Tengo de Modigliani, claro. Pero lo que más me impactó de la vida de Modigliani, que era un mujeriego, borracho, parrandero y demás, es que su esposa se suicida, embarazada, cuando él muere, a los meses de... ¿Qué magnetismo, qué personalidad, qué gente logra que haga un sacrificio así un ser humano, su esposa, con su hijo. Entonces, cuando tú te entras en ese mundo, o en el mundo de Monet, que se pasó los últimos 20 años de ciudad pintando su jardín y su puente japonés, que yo tengo un puente japonés ahí. Tienes un puente japonés. Recuerdo a Monet, dices, caray, en los detalles, en este pasto hay belleza, en esta piedra, en este animal, y cómo no va a haber belleza en los seres humanos. Nada más que hay que verlos. Claro. Hay que apreciar la puesta de sol, el amanecer, pero hay que verlo, hay que sentirlo.
Y es algo que la gente no hace. No, ¿verdad? Que no No hacemos, valora. ¿verdad? Normalmente nos quedamos No por valora. encima y reproducimos un montón de cosas que escuchamos y no profundizamos y pues dicen que el diablo está en los detalles, ¿no? Pues yo le di un paseo al huerto antes de que Sí. ustedes llegaran, Ujú. porque soy exageradamente puntual, como ya Sí. te diste cuenta, y lo disfruté. Claro. Vi los jitomatitos, vi la plantita, vi el detalle, etcétera, ¿no? Oye, Fernando, y entonces resulta que haces esa jugada ahí, que te sale y te quedas con una parte del mercado y te conviertes sin duda en un empresario muy exitoso, ¿sí? ¿En qué momento llegas a... ¿cuántos años tenías cuando decides todo esto no tiene sentido? Si es que esa fue la conclusión que llegaste, y le quiero dar un giro a mi vida de 180 grados. Bueno, a los 44 años decidí que era momento de vender. Tenía 5 años para vender. Vendí cuando ya tenía 49. A los 50 quisieron que me quedara y estuve un rato de asesor. Pero yo ya estaba también decepcionado de cómo se manejaban las cosas en el grupo y demás. Inclusive años después, no muchos, quebró el grupo en Inglaterra. Uh-huh. Y dije, no, yo ya tengo lo suficiente para vivir como yo quiero y dedicarme a lo que quiero. Aunque mi esposa me dijo que era mi etapa más productiva, dije, ¿te falta algo? Uh-huh. No, entonces, ¿cuál es el problema? Uh-huh. Uh-huh. Y chao. Entonces, como ya sabía... Pero es una decisión, Fernando, perdón, es una decisión que ya venías... una decisión de ese tipo, de ese calado, no se toma simplemente porque no estoy de acuerdo al grupo, porque pues, seguramente hubieras podido construir otras opciones, ¿no? En la parte laboral. Pero tomar una decisión de decir, va, ahora sí que quemo mis naves, ¿sí? Y me voy a hacer otra cosa totalmente diferente, ¿eh? ¿Y qué es la vida? No, pues esta solamente hay una, ¿eh? Me queda clarísimo, porque esa es una gran lección. Es la vida. Sí, es una gran lección. ¿De qué está hecha la vida? De tomar riesgos y de vivirla intensamente. De sentirla. De asumir riesgos. De sentirla. Ajá. Sentir lo que o sea, estoy viendo. Fernando, no te llenaba ya la vida corporativa de los negocios, de todo. Chocaba, no te llenaba, te chocaba. chocaba. ¿Siempre te chocó? Sí, con ciertas gentes. Okay. Porque no todos tus clientes son gente que tú valores. Uh-huh. Uh-huh. Entonces dije, ¿qué necesidad? Si tengo oportunidad de hacerlo y demás. Entonces, me gusta el arte. Dije, pues me voy a dedicar al arte. Porque viendo a uno de mis clientes, conocí a una persona que era corredor de arte. Ese corredor de arte catalán me dijo que había la oportunidad de comprar pinturas falsas de autor en Barcelona. ¿Tiene relación con el tema de donde traes a México el Museo Imaginario? Totalmente. Él me interesa su propuesta. Digo, bueno, tengo que conocer lo que es falsos de autor, como esto, lo otro y más allá. Y voy a Europa con mi hija chica, que mi idea era que ella también, como le gusta el arte y era arquitecta, decoración y todo eso, pues tuviera otra rama de desarrollo. Vamos a Europa, recorremos con él, donde había falsos de autor, y me lleva al yate de un príncipe árabe enorme, de 100 metros, no sé cuánto, pero enorme, suntuoso, con 3 obras de falso de autor. ¿Por qué? Porque este príncipe tenía los originales en pero no los en su castillo, claro. En el yate. Uh-huh, uh-huh. Entonces tenía falsos de autor. Okay. Después fuimos a conocer al dueño de la marca Falsos de Autor, señor Donde, que había estado en la cárcel porque falsificó los originales. ¡Wow! Lo agarraron. Estuvo en la cárcel y en su meditación carcelaria decide, yo soy pintor, quiero seguir pintando y este tipo de cosas que me laten, me gustan,
¿Cómo le hago para no volver a caer? Así, para darle de alguna forma formalidad y Legalidad, así. Entonces se le ocurre hacer los falsos de autor. Y se conecta con varios copistas excarcelados y hacen 3, 4 el grupo y después se expande, ¿no? Porque cada copista normalmente, donde se especializó en Degas, y cada copista se especializa en uno de los pintores. Ah, ¿no? Cada uno. Oye, Fernando, y nada más para tener más o menos ahí una idea, y digo, las obras originales, o sea, ¿qué porcentaje del costo te cuesta una obra falsa de autor comparado con el original? No, pues no hay. No hay comparación, nada. Estás hablando de millones de dólares. Cualquier cuadro. Original, millones de dólares. Y lo otro, ¿te puede costar 100,000 pesos, 200,000 pesos una falsa de autor? Pues depende. Depende del copista. Depende del tamaño. Solamente los marcos valen mucho dinero. Pero como soy una persona sensible, y perdón que lo reitere, yo dejé de vender porque me los quise disfrutar. Y dejé de vender en el 2013, 2014. Ahora estoy volviendo a vender, pero a gente que lo aprecie y que lo sienta. Sí. Y me da un inmenso placer que así sea. Y se los doy los estoy vendiendo a un precio muy bajo. Casi lo que yo pagué por ellos hace 20 años. Pero el requisito es que lo aprecien. Sí. Que tengan esa ilusión de vivir con el cuadro, de verlo. No, están preciosas todas las obras. Qué bárbaro, sí. Tengo Van Goghs, tengo uno que me encanta, La maternidad de Klimt. Oye, vi en la oficina de Fernando la Mona Lisa, ¿no? Se la regalé. Se la apropió. Ya se la apropió. Saludos a Fernando. Sí, no, pues inmenso no es. Su hijo. Y le vendí uno a Moni. Ah, ok. Que no vendo. Ok. Porque tengo cuadros en mi casa chica y cuadros en mi casa grande. Los de la casa chica. Amiga, tienes que abrir una botella de vino para festejar ese cuadro. Lo vio y se emocionó. Sí, a Mónica le gusta la pintura, le gusta el arte. Porque un cuadro que había ido a ver expresamente a un museo que nunca lo encontró. Ok. La Dama de la Perla. Ok. Que inclusive se compró los aretes. ¿De quién es? Es de un pintor holandés. Que no me acuerdo. Ok. Su nombre. Soy malo para los nombres. Estás presumiendo, Fernando, que eres malo, pero tienes una extraordinaria memoria. No, Gonzalo. Ya me cambiaste hasta el nombre, Gonzalo, Gustavo. ¿Ya ves? Ya empezamos mal. Eso, córtenlo. Ya hasta me pusiste nervioso. Perdón. Todo el camino. El cabrón, Gustavo, ya me puso nervioso. me puso. Fernando, ya me está. No, tanto que lo sin quiero. insultos. Oye, Fer, ¿y entonces traes este museo imaginario con este tema, con puras obras falsas de autor o qué? Fui a ver los originales de varios y pude más o menos percatarme, sin ser un gran experto. Y dije, bueno, ¿cuánto? ¿Qué? Voy a comprar algunas. No, tienes que comprar todo. Sí, compraste todo el lote, me dices. ¿De cuánto era todo el lote? 180. 180 obras, sí. Compré todo el cuadro, todo el lote. Y lo traje a México. Sí, ok. Entonces, traer uno de esos cuadros, pues, por el volumen de espacio no es fácil, porque tienes que ponerlo. No, sí, claro. Etcétera. Oye, y además, no, son falsos y la ansiedad, y no, así, ¿no? Y curiosamente, no tuve problema en importarlos por la pintura, sino por los marcos, por la madera. Preciosos los marcos. Sí. Tan preciosos los marcos. Y realmente para el que le gusta la pintura y es conocido mío, o me lo presentan, pero veo que le deje algo, lo vendo. Okay. Unos, otros. Ok, sí, estos no son. Oye, Fernando, y entonces, pues bueno, te metes, dejas la empresa, dices, vida sola hay una, y me quiero dedicar. ¿Empiezas a qué? ¿A escribir? Empiezas a hacer con los cuadros. Con los cuadros. Luego, ¿hacia dónde te vas? La vida me lleva Ajá. a hacerme un psicoanálisis. Y estoy en psicoanálisis 5 años. ¿Por qué esa decisión de entrar a un tema de psicoanálisis, Fernando? La vida me llevó. Ok. Tema muy fuerte. Ok. Y me hizo mucho bien. ¿Qué años, más o menos?
Pues, del 2002, 2003 al 2008. Ok. De hecho, mi doctor fue discípulo de Erich Fromm, que mucha gente no sabe quién es Erich Fromm, pero Erich Fromm vivió en México, en Cuernavaca, mucho tiempo, y el doctor era su principal alumno, el que me vio a mí. A través de las consultas y el manejo de los sueños, pues me conocí más. Pero lo más importante de eso es que me hizo perder el miedo. ¿Cómo fue ese proceso de perder el miedo? Porque él tiene miedo, tú tienes miedo. Todo, sí, claro. Miedo. Claro. Porque me hizo leer muchas cosas. Uno de los libros que me hizo leer fue de Erich Fromm, Miedo a la libertad. Muy interesante. Y lo voy a revisar. Y de mucha actualidad. Lo voy a revisar. Que tiene que ver mucho ¿Sí? porque está relacionado con la revolución industrial y ahorita tenemos la revolución tecnológica. Sí, con todo el tema de inteligencia artificial. Muy interesante. Leí muchos libros de Osho. Okay. Y uno de ellos, creatividad. Entras en este proceso de 5 años de psicoanálisis, empiezas a tener un conocimiento mucho más profundo de... Yo ya había hecho escritos y narraciones, okay, pero no me atreví a hacer libros. ¿Por qué? Pues porque tenía mala ortografía, porque no sabía poner puntos ni hacer vainas y demás, porque uno cree que para... Pero sí, claro, y no sabes que hay correctores de estilo y todos... Miedo. Oye, de decir, oye, sí pasa eso que nos pasa a todos, Fernando. Verdaderamente será importante que lo que pueda salir de la cabeza, del corazón, pues, le puede interesar a ellos. Eso sucede. Es un miedo. Es un miedo. Un miedo a la crítica. A la crítica, sí. Un miedo al desdén, un miedo a que no te hagan caso, un miedo a que... Ay. Y ahí empecé a escribir. Ahí empezaste a escribir. Sí. Ok. Bueno, después de... perdí el miedo. ¿Y cuáles fueron qué sucedió? Empiezas a escribir y qué sucede en términos de cómo te sientes personalmente, de cómo, tu círculo cercano, hay crítica, no hay crítica, te alientan, te desalientan? ¿Qué carajos pasa? Sí, ni lo leen. Eso. Acuérdate que nadie es profeta en su tierra, ¿eh? Por eso. Pero ese miedo a que no lo lean, pues ya lo leerán, y si no leen también, y si no se vende, no se vendió, porque cuando tú porque tu pretensión que la nunca vida no es el dinero, sino vivirla. Ok. El dinero ayuda a que vivas, pero muchas veces es una cárcel. Ok. El dinero te encarcela, también te limita. Sí, claro. Y el desprenderse del dinero es difícil. Oye, Fernando, dices, ok, no lo leen, pero inicio ese proceso y empiezo a escribir. Y luego viene el tema, ya estamos hablando de años más recientes, viene el tema de meterte al tema de empezar a elaborar cortos y contar historias, y empiezas a grabar. ¿Me dices que eso se da en la pandemia, Fernando? ¿O por qué decides empezar a ser director de cortometrajes? Cuando tú escribes, ¿sí?, viajas a tu interior, te relajas, sientes paz, te cuestionas, te transformas, te vuelves más humano, te conoces, te expresas. Y hay muchas formas de expresarse. Te puedes expresar escribiendo, con canciones, pintando, etcétera, haciendo música, etcétera. Estaba yo un día en el club invité a una persona del club de golf a mi casa para mi cumpleaños y vio mi teatro, que no era un teatro, era medio teatro. Sí. Y me dijo, mi sueño siempre ha sido poder hacer una obra, pero no con muñequitos. ¿Cómo se llaman los muñequitos? Guiñol, de teatro Guiñol. De Guiñol. Sí. Sino con seres humanos. Yo, pues órale, la hacemos, tú sabes, y yo tengo el teatro, la hacemos. Empezamos y se eligió José el Soñador. ¡Wow! Pero después se echó para atrás. Pero yo, pues ya encarrerado el gato, sí. le seguí. Sí.
y mi primera obra fue José el Soñador, Ok. con amigos míos, todos aficionados. Mala obra, pero nos divertimos Sí, mucho. clarísimo. Y perdimos el miedo. La segunda obra que hice fue, y ya ves que soy mala para los nombres, ¿te acuerdas? Sepa Dios, no se acuerda, no sabe. Si no me acuerdo yo, ¿por qué se va a acordar él? Claro. Ahorita me acuerdo. Su mamá seguramente sí se acordaría. Sí, ella sí. Sí, ella se conoce perfectamente. Muy famosa la La obra. obra, sí. La tercera fue una que escribí yo, La neurosis del golfista. Y la cuarta fue La vida difícil de una mujer fácil. Y viene la pandemia. ¿Qué hago? No puedo ir al club, no puedes viajar, no puedo decir. Bueno, pues me dedico a desenterrar en mis recuerdos, mis fotografías, películas, y todas esas las digitalicé. Y con esas hice la historia de mi vida. Y se la enseñé a un amigo mío querido, que la vio y me dijo, oye, qué bien, qué buena idea, deberías de hacer una película, pero tú no puedes hacer una película, esta es así de familia y recortes y demás. Pues no sé si la puedo hacer o no, pero si tú haces la historia, yo hago la película. ¿Tu amigo escritor? Escritor. Es el que te acompaña ahí en la de la Fayuca, ¿no? Es el que está en la Sí, Fayuca, sí. sí. Uh-huh. Y entonces echa el libro, porque era un libro. Y pues tuve que hacer la película sobre el COVID y le pusimos de título Laberinto Amortal. Y ahí empecé. La hice, no muy bien hecha, pero la hice. Oye, ¿y en qué momento empiezas con todo este material que empiezas a desarrollar, a mandarlo a los festivales que hay de cine de arte en varias partes del mundo? Desde el Laberinto Amortal. O sea, sin temor, Fernando, dijiste, aunque no está, vámonos a ver qué sucede, ¿no? Bueno, me mandaron al diablo en Morelia, pero ya me di cuenta que los de Morelia son muy chocantes. Ajá, ajá. Con respeto a mi padre, porque él era de Morelia. Ok. Pero los del festival no los vi con muchas ganas de promover nuevos talentos, nuevas ideas. Después vino Juana. Uh-huh. Que mi familia decía que cómo yo podía ser Juana si era muy íntimo. Uh-huh. Es la película que ha recibido más premios. Y yo la considero un homenaje a mi madre. A tu mamá. Y me ayudó mucho a mi terapia post-mortem. ¿Tu mamá vivió, me decías, hasta los 100 años? 100 años. 100 años. Pero además me decías... 110 años. 110 días. 100 años con 10 días. Pero además me decías que... Soy acuario. Oye, Fernando, pero me decías que tu mamá además muere con una extraordinaria lucidez. Vivía sola, no te permitía, no tenía gente que la ayudara en su casa. Hasta los 93 años. Hasta los 93 años. La atropelló un automóvil porque ella vivía en Polanco, uh-huh, sola, sin ayuda, sin uh-huh, nada. Le dio una vuelta en el aire, cayó. La señora que la atropelló se hizo cargo y me hablaron. Ya fui a la Benéfica Hispana porque ella era socia de la Benéfica Hispana. Ya estuvimos, ya sale el doctor y nos dice, no se preocupen, todo salió bien. Le digo, pues, ¿qué se rompió? No se preocupe, 3 dedos del pie derecho. Increíble. Sí, claro. Increíble. Pero ahí le dije, mamá, ya no puedes vivir sola. Uh-huh. Tienes que venir cerca de mi casa para que yo pueda estar más al pendiente tuyo. Bueno, fue un lío porque no quería y ya sabes, y esto, el otro, y más allá. Pero yo ya había comprado una casa para que se viniera a vivir y para hacer mis actividades. Oye, Fernando, ¿y qué proyectos vienen qué proyectos traes en puerta de todo lo que tiene que ver con lo que estás haciendo ahorita? Viajar. ¿Viajar? Ya ¿Sí? tengo mi camioneta disco.
¿Por qué? ¿Cómo disco o qué? con luces, música. ¿Te hiciste una? Sí, Ok. la adapté. ¿La adaptaste? Sí, sí, sí. Y su primer viaje inaugural fue un éxito familiar total, Pero viajar con la familia, viajar con tu esposa, viajar, ¿cómo? con mi séquito. Con todos, con la familia, con toda la familia. Karen, Con toda la familia. Eso no se puede. Eso. Bueno, me salió lo del harén porque estoy viendo Marco Polo. Sí, sí. Dice uno, Se la pasaban mal, ¿no? No, para eso tenías que ser sultán. Sí, claro, ¿no? Oye, Yo no soy sultán. oye, entonces viajar, son tus planes, viajar. Viajar bueno, estoy reconociendo México. Ok, nuevamente. Porque uno cree que ya, porque lo vio hace 20 años, pues ya lo conoces. Y pues la verdad ha cambiado mucho. Y he visitado lugares que yo conocía y que me han dado, la verdad, ¿Cómo ves este México? Este México que nada. estás reconociendo. Bueno, fui a Puebla. Sí, Me encantó. claro. Me encantó. Pero la Puebla que yo conocía es muy distinta a la nueva, Uh-huh. aún en el centro la vi, porque tiene unas avenidas preciosas y calles en el centro, unos arbolotes que obviamente yo no vi porque no estaban ahí cuando yo fui. Y como lo dije, compiten con cualquier calle o avenida de las mejores ciudades de Europa. Sí, claro. La comida es impresionante. Fuimos al safari. Sí. Encantados todos, mi nieto de 2 años se la pasó increíble y la respuesta de fondo que recibí es que mi hijo, que cumple años el 15 de agosto por ahí, bueno, el 11, pero va a festejar antes, ya me dijo que quiere hacer un viaje en la camioneta. Uh-huh. ¿Y a dónde te vas? A San Cristóbal de las Casas. No, perdón, eso está por el otro lado. Sí. Ese famoso de Guanajuato. San Miguel Allende. San Miguel Allende. Te vas a San Miguel Allende. Oye, Fernando, optimista con el futuro, pesimista con el futuro. Precavido con el futuro. Precavido porque evidentemente creo que tenemos muy mal gobierno actualmente, que sus verdaderas repercusiones se van a ver en 2, 3 años y dependerá, la democracia creo que está en riesgo. Yo viví y conocí de cerca las dictaduras y las guerras de Centroamérica, los problemas de Argentina, las mafias de Colombia, etcétera, etcétera, porque yo viajaba por toda América Latina. Entonces, si nosotros vemos el pasado, los que vivimos la hiperinflación, los que volvimos la falta de un Estado de Derecho, el presidencialismo exacerbado, el mal gobierno, y seguimos con mal gobierno y creo que peor que nunca, pues hay que ser precavido. Y los jóvenes deben de entender que no pueden perder el tiempo, que su futuro depende de lo que hagan en el hoy, que se preparen, que se esfuercen y que defiendan la democracia, porque México siempre ha sido un país con un poco de Estado de Derecho, pero no un verdadero Estado de Derecho. Y si eso se elimina, lo poco que tenemos se elimina, porque nunca se había atacado a la Suprema Corte de Justicia como se ha atacado y a a los otros poderes que no dependen del Ejecutivo o el Legislativo, pues nos va a ir muy mal. Y aunque el peso esté muy fuerte, y eso lo discutía con mi hija, el que esté fuerte no es bueno, es malo. Y no va a seguir fuerte mucho tiempo. Es una herramienta que están utilizando, pero la parte económica la estamos descuidando. No estamos tomando ventaja de los cambios en el mundo que nos ofrecen muchas oportunidades, porque muchas empresas vendrían a México si hubiera una estabilidad política que les diera certeza a sus inversiones. Y es lo que no está sucediendo. Oye, Fernando, ahorita... Y no soy político. No. Oye, Fernando, ahorita me gustaba esta parte final que decías donde
¿no te parece que luego, en términos generales, no solamente la sociedad mexicana, sino la sociedad en el mundo, estamos tratando o creemos que los problemas los van a resolver otros, ¿verdad? No. ¿Verdad? Los Pero problemas siempre los lo resuelves uno. cada uno. Y en el caso de los jóvenes, que los mencionabas y los mencionabas muy bien, y la comunidad que nos sigue en su mayoría son jóvenes, yo creo que nosotros, la comunidad tenemos entre 25 y 35, 39 años. Es la comunidad que nosotros, que amablemente nos sigue en las diferentes plataformas, ¿sí? No sé si coincidas conmigo en que en la medida en que nos involucremos más en las cosas que suceden en nuestro entorno, ni siquiera es en los problemas, en los macroproblemas, ¿no?, que existen en el país, sino lo más cercano que tenemos, ¿no? Es, si no están las luminarias prendidas, ¿qué tengo que hacer yo para que las luminarias estén Te encendidas? está yendo muy lejos. ¿Todavía más corto? Sí. ¿Nuestra casa? Orden en nuestra Yo casa. vivo en un condominio Ok. de 12 gentes Ok. educadas y Ok. de buenas condición Desde ahí, económica. ¿no? Y nadie Siquiera nadie hace participa, nada. ni a las juntas. Es correcto, es correcto. Entonces, ¿tú crees? Yo creo ¿Qué que ahí. puedo esperar de Oye, otras ahí partes? está el tema, Fernando. Claro. Justo ahí está el tema. El tema está en las comunidades. Ahí está. Y Ahí está en las clases casas. medias de este país no son comunitarias. Encuentras bajo ciertos parámetros y con ciertas cosas las comunidades en los pueblos, Somos poco solidarios. pero con caciques. Sí, claro. ¿Ok? Pero bueno, eso es mejor a nada. Claro, Ok. claro. Hay prácticas, tú sabes, en las comunidades indígenas hay prácticas como el tequio, donde son muy solidarios, Fernando. Sí, ahí hay, claro. comunidad. Claro que hay cacicazgos. Entonces, ¿qué ha pasado en las Pero sociedades? el cacicazgo se controla en cierta forma. En las ciudades, efectivamente, no le entramos a los problemas que nos afectan directamente. Tú dices, te fuiste muy lejos en la colonia, ¿no? Que si no hay agua, que si los baches, que si las inseguridades, ¿no? No, a ver, queremos tener todas las comodidades sin mover absolutamente ningún dedo. Cuando yo me mudé en el 96, Sí. yo me hice cargo de la administración del condominio. Insistí desde el primer momento en que formáramos una sociedad del condominio. Sí, una asociación civil. Porque tuve terreno fértil en la que actualmente se hace cargo de la administración, me hizo caso y ya se hizo la asociación civil hace un año y medio. Si no entendemos que para que tú puedas vivir en comunidad se necesita un régimen de derecho, que en el caso de los condominios son sus protocolos de actuación y la ley de condominios, para que tenga una personalidad el condominio, pues ¿cómo vas? Aquí nosotros lo hicimos, aquí fíjate donde está el invernadero, lo hicimos. Y en el momento en que creamos la asociación civil, empezamos a recuperar cuotas, ¿sale? Y entonces, pero fíjate que eso voy, y con eso quisiera cerrar, Fernando, con eso quisiera cerrar. De repente, como sociedad, estamos esperando que, como por instrumento, por varita mágica, tengamos gobiernos eficaces. Y no nos damos cuenta que lo único que tenemos que hacer nosotros es ser lo más eficaces en nuestro ámbito de acción, en nuestro pequeño ámbito. Y entonces eso, Fernando, sí hace una presión colectiva hacia arriba, porque llámese los gobiernos del color que sea, ¿sale? De la ideología que sea, ellos juegan su propio juego, Fernando. No hay políticos. Ellos están cómodos. ¿Por qué? Todos porque los finalmente son están malos. cómodos, ¿no? Pero nosotros como sociedad ahí es donde tenemos que ser. Y los jóvenes tienen que jugar un rol importante. Y déjame decirte, cerrar, y te doy la palabra para que despidas el episodio. La verdad es de que toda la gente que nos da la posibilidad de estar aquí con nosotros, pues la verdad es que ha sido una experiencia muy, muy agradable.
pero esta plática la he disfrutado de manera muy, muy importante, Fernando. ¿Sí? No, de veras, Fernando, de veras. Sí, porque vuelvo a además, venir. no, yo espero que vengas a venir, que vuelvas a venir, porque además podemos hablar de un montón de temas. Pues tocamos por encima, pareciera muy rápido el hecho de la transición de que pues doy clases, hago una tesis, conozco, pero cómo me incorporo a esa industria y luego cómo hago crecer y todo lo que pasó por ahí y luego esta época o esta catarsis que tienes, cómo exploras para conocerte mejor y para poder enfrentar tus próximos años. Y luego cómo dices, pues hasta aquí llegué en la parte de los negocios, quiero empezar a vivir de manera diferente. Pues la verdad es que ha sido un gustazo tenerte por aquí, Fernando. A mí también. Sí, platicar. Es un placer. Estas obras falsas de autor y ahora director y escribe y cocina y la verdad es que pues qué agradable conocer una gente que viva la vida de manera tan intensa, ¿no? Sí, nos hace mucha falta, ¿no? Pues vivir yo la te vida agradezco que me hayas invitado muchísimo. ¿Y qué no haber una comidita o algo? No, sí, pues ahorita nos vamos a comer. Entonces, muchas gracias. A Fernando ya le está gruñendo la tripa, entonces me está exigiendo que nos vayamos a comer. Entonces, hasta luego. La próxima semana.